Fanfic. My Hero Academy, nombre. Violeta Insegura. Creador. Mizutoritm. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 40. El hombre todopoderoso. Final. N/A. Muy bien, la parte final de la explosión del pasado. Mira, sé que esto no es lo favorito de todos, incluso si te gustan estos capítulos. Hemos estado alejados de nuestra pareja durante demasiado tiempo y no te preocupes. El próximo capítulo es el cumpleaños de Kyouka, totalmente dedicado a ellos, y volveremos a la normalidad y pasaremos al campamento de verano. Gracias por aguantar conmigo. Muchos de estos capítulos de All Might entrarán en juego más adelante en la historia, tanto para Toshinori personalmente como para la historia en general. Tengo ideas saliendo a la luz. Todo es parte del plan, Arthur. Si entiendes eso, te amo. Echa un vistazo a mi Twitter si quieres. Aif. Izuku se despertó sobresaltado, respirando profundamente al reconocer el techo del dormitorio de Kyouka sobre él. Tengo que acostumbrarme a salir de eso. Al escuchar la voz de su novio, Kyouka se giró de su posición frente al piano para ver a Izuku sentarse y tirar los pies por el costado de la cama. Buenas noches, dormilón. ¿Alguna otra mala noticia que compartir? Entonces, sobre eso, Kyouka golpeó su cabeza contra las teclas del piano. Aif. Unas horas más tarde. Parque municipal de la playa de Dagoba. Ella era una que... El corazón de Izuku inmediatamente cayó ante la expresión del rostro de All Might. Temía darle la noticia durante todo el viaje en tren a la playa. Tal vez todo su tiempo con Kyouka realmente le había dado un mejor entrenamiento con las emociones, porque incluso antes de ver los recuerdos, era obvio que su mentor tenía fuertes sentimientos por Lady Nagant, incluso hasta el día de hoy. Decirle a alguien que uno de sus seres queridos es un asesino no es una noticia que nadie debería dar. En realidad, sé nada. Esto es pura teoría, nada más. Podría estar, y espero estarlo, completamente equivocado. Se me ocurre que pienso que Lady Nagant podría haber sido una asesina. Izuku no sabía qué hacer mientras All Might simplemente lo miraba fijamente, completamente inmóvil. Simplemente se alegraba de que Kyouka estuviera allí para darle la noticia, aunque fuera solo para apoyarlo. Aunque tampoco encontró cómoda la situación. Ella se sentó a su lado, con los labios fruncidos mientras miraba directamente a la arena, haciendo todo lo que estaba en su poder para no mirar a All Might. Toshinori de repente dio una larga exhalación, apoyando sus manos en sus rodillas y luciendo como si estuviera a punto de vomitar. No, Kaina no estaba, quiero decir, supongo que ella trabajó para, y había muchos, no, quiero decir, Toshinori caminó penosamente hacia las escaleras y se sentó junto a sus alumnos, mirando el océano en silencio. Izuku y Kyouka se miraron preocupados, sin estar seguros de si All Might estaba tomando la noticia sorprendentemente bien o como era de esperarse. Ella, mierda. Toshi entrelazó sus manos, apoyando su frente contra ellas. Kyouka rápidamente se levantó de su lugar en los escalones y se movió hacia el otro lado de Toshinori, envolviéndolo en un abrazo. Izuku se movió, abrazando a su mentor con un solo brazo. Estuvieron sentados así por un rato, siendo las suaves olas el único ruido. Finalmente, Kyouka le dio un codazo. Eres la única persona además de Izuku y mis padres a la que he abrazado, así que considérate especial. Toshinori se rió entre dientes y levantó la cabeza con una sonrisa. Y esta es la segunda vez, así que diría que soy extremadamente especial. Gracias, niños. Después de dejar el abrazo, Kyouka continuó. ¿Hubo alguna desaparición misteriosa de personas contra el HPSC después de que la conociste? ¿Algo que pueda aportar pruebas sólidas? Toshinori se encogió de hombros, no que yo sepa. De todos modos, esa es una lista demasiado amplia. Cada villano vivo contaría como alguien contra el HPSC. Definitivamente no recuerdo ninguno en el que se dijera explícitamente que había sido disparado por un francotirador. Tampoco recuerdo ninguna figura política que haya sido asesinada. Pero el problema principal es que nunca lo sabremos.
Cualquiera que fuera asesinado por alguien con tanta influencia como el HPSC sería encubierto instantáneamente. Solo mira a Kaina. En el momento en que la policía la detuvo, la enviaron directamente al Tártaro sin juicio y su presencia en los medios es prácticamente nula. Izuku apoyó la cabeza en la mano y agregó. Ni siquiera sabemos quiénes habrían sido sus objetivos, y eso sí tengo razón en algo de esto. Por lo que sabemos, el HPSC la hizo hacer algo completamente diferente. Ella solo mató al presidente, así que tal vez él fue el único corrupto. Siempre el optimista, Izuku, dijo. Kyouka le sonrió, pero ella no se lo creía. Pero ya dijiste que probablemente todo comenzó con esa reunión que tuvo con la junta directiva. Dudo que todos ellos no estuvieran involucrados de alguna manera. Eso es cierto, dijo. Izuku suspiró, frotándose la barbilla. Está bien, entonces, todo lo que sabemos es que el HPSC probablemente la contrató para hacer el trabajo sucio, lo que implicaba ese trabajo aún se desconoce. Esperemos que no sea un asesino. Izuku. Optimista. De todos modos, eventualmente comenzó a volverla loca, lo que la hizo estallar y matar al presidente. Entonces, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? Toshinori se levantó de las escaleras y salió a la arena con las manos en los bolsillos. Respiró hondo cuando llegó a su conclusión y se volvió para mirar a sus alumnos con determinación en sus ojos. Nada. La pareja se miró el uno al otro y luego volvieron a mirar a su mentor. ¿Qué? ¿Qué? Está bien, déjame reformular eso. Lo que ustedes dos van a hacer, es absolutamente nada. Vas a terminar estos recuerdos hasta que estés satisfecho y luego volverás a disfrutar de las vacaciones de verano. Ve a relajarte. Ser adolescentes, no deis por sentado este tiempo de paz. Se siente mal quedarse sentado aquí y no hacer nada al respecto, dijo. Izuku suspiró. Lo sé y admiro sus dos convicciones. Pero la cuestión es, ¿qué podemos hacer ahora mismo? No tenemos absolutamente ninguna prueba. Lo que tenemos es una teoría increíblemente vaga y vaga basada en los recuerdos guardados dentro de una peculiaridad de la que no podemos hablar, ni de la que la mayoría nos creería. Y, para hacer todo esto aún más loco, es una teoría que estamos tratando de usar contra una de las ramas más influyentes del gobierno. Y dicha rama del gobierno podría estar completamente dispuesta a matar personas y luego hacerlas desaparecer. Esto no es David contra Goliat. Este es David intentando luchar contra un tanque. Entonces, ¿no tenemos nada? Preguntó Kyouka, dejando caer los hombros. Yo no dije eso. Investigaré algunas cosas, muy discretamente. No hay necesidad de levantar ninguna ceja. Tal vez Torino y Tsukauchi puedan mejorar algunas cosas, pero no esperen nada grande pronto. Si algo de esto es cierto, probablemente fue encubierto por expertos hace años. Tampoco podemos olvidar que ella sí mató al presidente. Atrapada para convertirse en asesina o no, ella aún así lo hizo. Lograr que se presente cualquier tipo de caso será extremadamente difícil, ya nos enfrentamos a probabilidades imposibles. Entonces, cuando las clases comiencen nuevamente, me concentraré en ustedes dos y en su entrenamiento, junto con sus compañeros de clase. Esa tiene que ser la máxima prioridad, pero no dejaré de luchar por Kaina. ¿Está bien? Ambos adolescentes asintieron entendiendo, pero Kyouka aún así suspiró profundamente, bien. Ninguna cruzada romántica. ¿No es un cruz romántico? Sí, lo que tú digas. Kyouka se inclinó hacia Izuku y le susurró intencionalmente lo suficientemente fuerte como para que All-Might aún lo escuchara. Es una cruzada romántica, ¿verdad? Oh, absolutamente. ¿Cuándo os convertisteis ambos en la joven Asido? Como sea, los estoy ignorando a ustedes dos, dijo. All-Might se sonrojó y señaló hacia el camino. Lárgate de aquí. Bien, Kyouka se quejó, levantándose de las escaleras, supongo que entonces te encontraremos otra cita. No, dijo. Toshinori se quedó impasible. Izuku se rió entre dientes mientras se levantaba con Kyouka, creo que ya tiene una cita, Kyouka. David Shield parecía dar a entender que All-Might era todo un mujeriego en Estados Unidos. Los ojos de All-Might se abrieron cuando Kyouka jadeó. Retiro todo. Deja de repasar mis recuerdos. Fue una idea horrible. Demasiado tarde. Gritó Kyouka, agarrando la mano de Izuku y arrastrándolo lejos de la playa. Aif. Las noticias dicen que el presidente del HPSC recibió un disparo en su propia oficina esta tarde.
El agresor era la heroína clandestina, Lady Nagant. Ella acaba de entrar y le disparó. No sé por qué. Los paramédicos llegaron al lugar, pero el presidente, lamentablemente, ya no estaba. No hay evidencia de que Lady Nagant tenga algún tipo de antecedentes penales o antecedentes de villana. Sus motivos son completamente desconocidos. Las fuentes dicen que no habrá juicio y que la enviarán directamente a Tartar. Olmig. Toshinori salió de sus pensamientos y miró a su cita al otro lado de la mesa. Si pudiera siquiera llamarla así en este momento. Toshinori se frotó el ojo y se aclaró la garganta mientras dejaba los utensilios. Lo siento, señorita Midnig, tengo que irme. ¿Qué? Preguntó Nemuri en estado de shock, extendiendo su mano sobre la mesa y colocando suavemente su mano sobre la de él. ¿Es algo que dije? No. No, has estado encantador. Yo solo, no puedo hacer esto, lo siento. ¿Es mi imagen pública? Si es así, entonces tengo que preguntarme, ¿por qué aceptó mi invitación para esta fecha? Soy una mujer adulta, yo te invité a salir. Reservé todo este restaurante para darnos privacidad. Necesito saber lo que hice para poder arreglarlo. Lo sé, y yo, Toshinori suspiró y apartó la mano. No hiciste nada. Este soy yo. Señora Nemuri, acepté esta cita esta noche porque algunas cosas en mi vida han sucedido y otras se acercan. Sentí que necesitaba solo una noche de compañía antes, no lo sé. Lo siento mucho. Toshinori rápidamente se levantó de la mesa, caminando hacia el frente, sin querer volver a mirar a Kain, la expresión herida de Kayama. Llegó a la recepción, insistiendo en pagar ambas comidas y lo que Kayama pagó por la reserva del restaurante, sin aceptar el no. Para una respuesta. Salió rápidamente del restaurante, quitándose la corbata del cuerpo y corriendo hacia la noche. AIF. 30 minutos después. Edificio de apartamentos de Gran Torino. Torino no levantó la mirada de los archivos sobre su escritorio mientras la puerta de entrada se abría y cerraba. Pasos pesados resonaron en el suelo, y solo se detuvieron cuando algo pesado cayó sobre su sofá. Solo vienes cuando es importante. ¿Qué es eso? Toshinori suspiró, apoyando su cabeza contra el sofá. ¿Alguna vez pensaste que tal vez nadie quiere venir porque tu casa es vieja, sucia y mohosa? Me coincide. Toshinori se rió secamente, mirando a su maestro. Ahí me tienes. Torino respondió sin comprometerse, moviendo más archivos de casos a su cajón. Ahora, no me digas que viniste a pedir consejos sobre citas. PFFT, ni en 1.000.000 de años. ¿Entonces te fue bien? Ni siquiera un poco. Entonces tengo que preguntar cuál fue el sentido de todo esto, dijo. Torino suspiró y finalmente miró a Toshinori. La última vez que lo comprobé, estábamos en la misma página sobre todo el tema de las relaciones cosa. Incluso cuando reclutaste a la señora Tsutsumi, de alguna manera lo mantuviste platónico durante todos estos años. Toshinori gimió, frotándose las sienes. ¿Podemos por favor no hablar de eso? Miedo que no. Porque tú y yo sabemos lo cerca que estamos de terminar esto. Entonces, ¿por qué ahora? De todos los tiempos, ¿por qué aceptaste la oferta de una mujer al azar? Has rechazado cientos de ellos en el pasado. Estás tratando de echar un polvo, por si acaso es el último. ¿Qué? No. Dios, Torino, por favor. Tengo que preguntar, no puedo endulzarlo. Estamos en el final, chico. Sin riesgos. No podemos permitirnos el lujo de... Ya basta de lo que puedo y no puedo permitirme, Torino. Gritó Toshinori, con los puños cerrados mientras continuaba mirando al techo su mirada de 1000 metros. Quizás muera pronto, Torino. Ni siquiera estaba pensando en llevarla a casa. Solo necesitaba otra noche de, no lo sé. ¿Compañerismo? ¿Solo algo para? ¿Algo que te recuerde a ella? Toshinori cerró los ojos, cada músculo tenso se aflojó. ¿Por qué lo hizo? Torino se encogió de hombros, se levantó de la silla y se dirigió hacia el sofá. Se dejó caer junto a Toshi, copiando su pose de mirar al techo. Tú lo sabrías mejor que yo, chico. Mejor que nadie. Aparentemente no. ¿Fuiste a visitarla? Me dijeron que ella se negaba a verme. Aún está en el aire si eso es cierto o no, pero de cualquier manera el resultado es el mismo. ¿No crees que el presidente le hizo algo? Por supuesto que sí, Toshinori. El problema es que no podemos preguntarle ahora, ¿verdad? Toshinori gruñó con frustración. Simplemente no entiendo por qué no habla.
¿Crees que el HPSC la dejaría hablar? Cualquier trapo sucio que pueda tener su presidente es lo último que quieren que se haga público. Tienen una imagen que defender. Yo solo, ella no podría haber hecho esto. ¿Ella no podía? Toshinori, lo siento, pero no creo que puedas poner una excusa para esto. ¿Crees que el HPSC podría haber atrapado a Tsutsumi si ella realmente hubiera querido escapar? Por supuesto que no. Ella lo admitió y hay varios testigos que la vieron entrar. A menos que tenga una buena teoría de que el presidente se suicidó con una de las balas del propio Tsutsumi y luego Tsutsumi tomó. Si nos culpan por alguna razón desconocida, entonces no tendremos suerte. Toshi suspiró, ¿cuándo no lo estaremos? Exactamente. Por cierto, todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Qué necesitas, además de torturarte con los obstinados consejos de un viejo cascarrabias? El silencio volvió a la habitación, dejando a Torino esperando con anticipación. Después de lo que pareció una eternidad, la mirada de Toshinori dejó el techo y se encontró con su maestro. ¿Sabes dónde está, no? Creo que me estoy acercando. Llevas semanas acercándote a él. ¿Sabes dónde está y me lo has estado ocultando? Refunfuñó Torino, levantándose del sofá y dirigiéndose hacia su cocina. Tal vez lo haya sido, pero por una buena razón. Tienes que esperar. Ya terminé de esperar, Torino. Después de que mataron a Yori, me dijiste que sería un milagro si aguantaba 2 minutos contra All for One. Cuando te pregunté si estaba listo cuando regresé de Estados Unidos, todavía pensaste que no estaba listo. Y estoy completamente de acuerdo contigo en ambos casos. ¿Pero qué pasa ahora? Nada de esas tonterías bruscas y sensatas tampoco. Merezco tu honestidad. ¿Esto listo? Creo que vas a derrotar a All for One hasta convertirlo en un desastre irreconocible. Toshinori se burló, levantándose del sofá con los brazos extendidos con exasperación. Entonces, ¿cuál es el problema? Déjame terminar, Torino interrumpió, sacando una cerveza de su refrigerador. Creo que le vas a dar una paliza, cuando la cabeza está clara. Si sales ahí ahora mismo. Absolutamente no. Lo que pasó con Kaina no me nubla la mente, dice. Toshi respondió. En todo caso, ahora estoy más concentrado que nunca. Tenía una visión tan limitada de acabar con él, que ni siquiera podía ver que mi amigo estaba yendo por un camino oscuro. Fue culpa mía, pero incluso indirectamente él está involucrado en destruir mi vida. Cada día sigue respirando, sigue ganando. Derribarlo es todo lo que tengo ahora. Es ese tipo de mentalidad lo que me preocupa. Ahora te toca a ti dejarme terminar. Después de matarlo, puedo pasar el resto de mi vida reconstruyendo. Puedo contarle todo a David. Miuteye finalmente puede dejar de ser tan paranoico, tú puedes dejar de ser tan paranoico y largarte de este apartamento de mierda. Podemos encontrar a Kotaro, si alguna vez pudiera perdonarnos. Puedo encontrar una manera de llegar a Kaina. Tal vez, solo tal vez, algún día pueda recuperarla. Tengo todo que ganar venciéndolo. No voy a perder. Maldita sea. Soraiko quitó la tapa de su cerveza y tomó un trago tan grande como pudo antes de golpearla contra la encimera. Déjame poner en orden algunos de mis asuntos. Nos iremos en un par de días. No tengo ese tipo de tiempo, dijo. Olmid negó con la cabeza y se levantó del sofá. Se mueve constantemente. Me iré antes de que tenga la oportunidad. Uf, está bien. Dame un día y pediré ayuda a Miuteye. Querrás saber qué está pasando. Él no viene. PFFT, por supuesto que no. El pobre niño quedaría diezmado. Esa es la otra cosa, dijo. Olmid suspiró, moviendo nerviosamente los ojos. Tú tampoco vendrás. Lo siento, creo que te escuché mal. Torino levantó su botella de cerveza y la miró con curiosidad. No bebí mucho, ¿verdad? No vas a ir. Podrías morir. ¿Crees que eso me molesta? Me molesta. No voy a perder a nadie más. Yo, no puedo. Torino hizo una pausa, un silencio prolongado entre ellos mientras el reloj marcaba en la pared detrás de él. ¿Crees que morir no me molestaría? ¿Crees que no preferiría morir 1000 veces, y que cada muerte fuera cada vez peor, que tener que enterrarte una vez, Toshinori? Si mi presencia puede darte una ventaja, incluso si por un segundo pudiera ser una distracción eficaz, necesito estar ahí. No vale la pena vivir. Estaré bien. Toshinori, no estás pensando con claridad. Estás herido y vengativo. Lo entiendo, créeme.
Necesitar que alguien te mantenga la cabeza despejada es otra razón más por la que debería estar ahí. Nana estaba herida y vengativa también. Estábamos los dos allí. Eso le hizo mucho bien, ¿eh? Eso fue diferente, dijo. Torino le frunció el ceño. Tienes razón. Fue diferente, porque soy más fuerte que Nana. Tú lo sabes. No se trata de que yo sea arrogante o trate de restarle importancia. Tú y yo sabemos que Nana no se puede comparar con lo que soy ahora. Y algo más de lo que debes darte cuenta es que tú no puedes compararme conmigo. ¿Q? Por supuesto que no puedo. ¿Crees que soy estúpido? No. Toshi gruñó en respuesta, con los brazos en alto por la frustración. Lo que quiero decir es que no importa si me lo dices ahora o después. Dime ahora que me voy y no puedes alcanzarme. Dímelo dentro de 2 días, todavía no podrás ponerte al día. No me digas y haz que te siga hasta la ubicación de All for One, luego te recojo y te llevo a cientos de kilómetros de distancia. No hay ningún escenario aquí en el que no pelee contra él solo. ¿Quieres distraer a All for One? Eso es genial y todo, pero ¿qué va a pasar cuando tú también me distraigas, porque estaré constantemente preocupado por ti? ¿Tú no? ¿No tendré que preocuparme por ti? Toshi interrumpió a Torino, terminando su frase por él. La última vez fuiste el equivalente a un mosquito atacando a un dinosaurio. Demonios, eso es básicamente lo que todos éramos. Ahora, sin embargo, no estoy seguro de que te hayas dado cuenta, Torino, pero no eres un polluelo. Ya no eres el mismo héroe que solías ser. ¿Quieres ser ese viejo cliché del hombre que muere el día antes de jubilarse? Ves demasiados medios occidentales. ¿Entiendes mi punto? Mira, Tori, Soraiko, Toshinori se acercó al mostrador y colocó su mano sobre el hombro de su mentor. Su irritación desapareció, reemplazada por una mirada suplicante. ¿Crees en mí? No confíes en mí, cree en mí. Porque, si tú precisamente no lo haces, entonces, bueno, realmente estoy muerto. Si mueres, yo también. Chico, si te matan ahí afuera entonces ¿qué me queda? Si no voy, a nadie le quedará nada una vez que All for One consiga lo que quiere. Es completamente imposible que no exista ningún riesgo con esto. Pero prefiero tener una vida en juego, en lugar de 2. La única vida que quiero en juego es la de All for One, y creo que tengo muchas posibilidades de lograrlo. Ha llegado el momento, Torino. Nadie más que me importe va a morir. Punto. Solo, por favor, ¿crees en mí? Torino bajó la mirada y cerró los ojos con fuerza mientras luchaba internamente consigo mismo en silencio. Toshinori esperó a su mentor, ambos entendiendo que no era una decisión fácil. No había vuelta atrás ante esto. Toshinori no tenía miedo de morir. Si moría, pero All for One se hundía con él, no le importaba. ¿Cuánto valía su vida en comparación con los miles de millones de personas que estaría salvando? Tenía miedo al fracaso. La muerte de Torino fue un fracaso para él. Torino finalmente respondió, sin levantar la mirada, debería estar escondido en una cabaña en el bosque Shirakami-sanchi. Te enviaré la ubicación. Sabes que todavía te seguiré, ¿verdad? Lo sé, dijo. Toshinori asintió, poniéndose erguido y armándose de valor. Después de cerrar los ojos y respirar profundamente, asintió. Estoy listo. Lo sé, chico, dijo. Torino suspiró, apoyándose en el mostrador, con la cabeza gacha. Lo sé. Olmig tomó otro respiro antes de despedirse. Pero, justo cuando llegaba a la puerta, se detuvo y se volvió hacia su amigo de casi 30 años. Sabes que te amo, ¿verdad? Yo también te amo, niño. Aif. Muy temprano en la mañana. Prefectura de Aomori. Bosque Shirakami-sanchi. Toshinori se sacudió mientras hacía una parada justo antes de las coordenadas que Torino le había enviado. Ya tenía programados sus mensajes finales para ser enviados a David y Miuteye si no regresaba en las próximas 12 horas. Solo podía esperar que Torino pudiera utilizar sus conexiones para llevar su mensaje final a Kaina al Tártaro. Pensó en hacer uno para Torino, pero no creía que lo necesitaran. Torino lo sabía y lo habían dicho antes de irse. Incluso si fuera la única vez que se lo habían dicho, o incluso la última, eso era todo lo que necesitaban. Si este iba a ser su fin, entonces todos los que dejaba atrás serían atendidos. Toshinori miró por encima del dosel de hojas que tenía delante, árboles que se extendían a lo largo de millas y millas. Pero su destino estaba ante él, en la distancia.
Bajo la pálida luz de la luna, se podía ver una única luz que emanaba atravesando la línea de árboles. Está en casa. Toshinori saltó desde la cornisa en la que se encontraba y aterrizó en el corazón del bosque. Se deslizó entre los árboles, viendo la luz acercarse cada vez más hasta que se detuvo por completo frente a una pequeña y pintoresca cabaña, sentada cómodamente en una arboleda. El jardín estaba bien cuidado, con multitud de flores silvestres en sus áreas designadas, iluminadas por la luna llena que brillaba a través del dosel. Él estaba allí, sin duda en la mente de Toshinori. Esta vez no tenía a dónde correr. Entonces, Toshinori hizo lo que había estado esperando durante más de 2 décadas. Y llamó a la puerta. Solo esperó unos segundos antes de que se escucharan pasos acercándose al otro lado de la puerta. La puerta se abrió, revelando al hombre que había estado esperando ver durante tanto tiempo. Por supuesto, no había cambiado ni un día. El mismo pelo corto, blanco y alborotado. El mismo traje negro, rojo y elegante. Su expresión era completamente neutral, como si no sintiera nada en su interior. Pero Toshinori sabía muy bien que una sonrisa sádica estaba esperando a emerger. Sabías que vendría. Lo hice, dijo. All for One asintió, se hizo a un lado y señaló hacia el interior. ¿Te? Toshinori levantó una ceja, ¿en serio? Recuerde, soy un hombre de negocios de oficio. Siempre trato a mis asociados antes, yendo al grano como dicen en Occidente. Aunque supongo que los conocerás mejor que yo. Un poco de calma antes de la tormenta, lo llamaremos. Toshinori no dijo nada, siendo el sonido de las cigarras en el bosque el único acompañamiento. Finalmente, entró y caminó hacia la mesa en el centro de la habitación. Toshinori miró a su alrededor y encontró la cabaña bien habitada. Un poco más de lo esperado. Toshinori consideró a All for One como alguien que estaría obsesionado con estar limpio y organizado. Siempre presentable. También parecía haber una extraña cantidad de polvo, en montones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el silbido de la tetera en la estufa a la izquierda de la entrada. All for One cerró la puerta detrás de él y se dirigió hacia la estufa. Perdóneme, parecía que me había perdido la ventana para la limpieza de primavera. Por supuesto, tome asiento. Toshinori se movió hacia la pequeña mesa en el centro de la habitación, optando por la silla que parecía menos deteriorada. Si Torino pudiera verme ahora, me mataría antes de que All for One tuviera esa oportunidad. All for One se acercó, con 2 tazas de té y la tetera a cuestas. Dejó las tazas, sirvió el té y deslizó una taza hacia All Might. Toshinori agarró la taza de té, la deslizó fuera de la mesa y la dejó caer al suelo. All for One suspiró y dejó la tetera antes de sentarse. Podrías habérmelo dicho antes de servir entonces, debo preguntar, ¿por qué entraste aquí, All Might? ¿Aplazar lo inevitable? ¿Miedo a la muerte? El hombre que deliberadamente dejó de envejecer y huyó al bosque para evitarme me está acusando de temer a la muerte. All for One dejó su té y su sonrisa se ensanchó. ¿Crees que vine aquí para huir de ti? Supongo que mi mal momento para retirarme aquí cuando regresaste lo haría parecer así. No puedo negar que la cantidad de tu aumento de poder es inesperada. Pero, aún así, infructuoso. Necesitaba un lugar privado para tratar, una decisión comercial muy importante. Curiosamente, esta cabaña perteneció a uno de los portadores anteriores de One for All. Aquí es donde se escondió de mí, y bueno, efectivamente me eludió. Ni siquiera conocí al hombre, jajaja. Ir a un lugar que ni siquiera yo puedo encontrar, que puedo respetar. Así que lo tomé para mí. Y bueno, ¿tú qué sabes? Funcionó. Hasta ahora, eso es. ¿Cuánto tiempo ha pasado, All Might? ¿24 años? 24 años demasiado. Claramente ha sido una tortura para ti estar aquí solo, ya que parece que no puedes dejar de hablarle a la primera persona que ves. Pero, volviendo a tu pregunta, supongo que entré por curiosidad. Para comprender mejor el monstruo que voy a matar. ¿Y no pensaste que te mataría en el momento en que me dieras la espalda? Si pudieras, lo cual es dudoso. Pero aún así no te parecerá muy divertido, ¿verdad? Jaja. Estás en lo correcto. Debo admitir que eres el portador más interesante a ta peculiaridad. La mayoría de ustedes han sido más bien de una sola nota. Aunque tu maestro fue divertido. ¿Cómo se llamaba? Toshinori no le dio a All for One la satisfacción de una reacción genuina cuando respondió. ¿Te acuerdas? Solo estás tratando de hacerme enojar. Tal vez sea así.
También recuerdo al viejo. ¿Cómo está? Me sorprende que no esté muerto, especialmente si te preocupas lo suficiente como para recordarlo. All for One agitó la mano con desdén. ¿Qué efecto tendría en mí matarlo? Cuando empezó a arañar mis redes, ya estabas de vuelta en la ciudad. Su peculiaridad no está en lo más alto de mi lista de deseos. ¿Por qué arriesgarse cuando no hay recompensa? Además, basta con mirarlo. Sería como sacrificar a un perro viejo. De todos modos, ¿por qué está tan empeñado en ayudarlos a todos? Antes de que matara a tu maestro, claro está. ¿A quién maté? ¿Padre? ¿Hermano? Esposa. Toshinori respondió, rotundamente. Mujer policía. Ella se dio cuenta de tu rastro de niños huérfanos desaparecidos. All for One frunció el ceño mientras intentaba pensar. No recuerdo eso, pero supongo que explica todas sus conexiones. No la mataste personalmente. Quienquiera que tuvieras vigilando el orfanato lo hizo. Encubierto y atrapado sobre otro de tus matones. ¿Cuál? ¿Qué trabajador? ¿Cuál de mis orfanatos? Tenía mucha gente lo suficientemente leal como para asumir la culpa por ciertas cosas, cumplir su condena, influenciamos el sistema para sacarlos en libertad condicional, y son recompensados generosamente. Demasiados para contar. Pero, ¿mis orfanatos? Ahora puedo seguirlo. Olmig frunció el ceño. ¿Cuántos? All for One sonrió lentamente, alcanzando los terrones de azúcar. Si estás preguntando sobre el sistema de cuidado de crianza administrado por el gobierno, yo no tuve nada que ver en eso. Su señora ahí ya está a salvo. SHNKK. All for One se rió entre dientes cuando Olmig agarró uno de los cuchillos de mantequilla sobre la mesa y lo apuñaló en su mano hacia la mesa. All for One agarró el cuchillo, se lo quitó de la mano y lo colocó suavemente sobre la mesa. Tomó una servilleta y comenzó a limpiar un poco de sangre mientras su mano se sellaba nuevamente. ¿Tú eres quien preguntó? Entonces déjame cambiar de tema. ¿Quién está en el dormitorio? La luz está encendida. All for One se asomó por encima del hombro de Toshinori y vio la luz debajo de la puerta en el extremo izquierdo de la cabaña. Esa es mi habitación. No sé si te habrás dado cuenta, pero esta cabaña no es muy grande, pero un dormitorio es una opción de diseño bastante común en los hogares. No duermes. No comes. Sin embargo, veo un dormitorio en uso y comida en tu cocina. Corrección. No necesito dormir. No necesito comer. Cuando no te molesta el creciente pánico al envejecimiento, necesitas algunas cosas para pasar el tiempo. Y la comida es un placer que ni siquiera yo obtendría. Entonces, ¿en qué silla estás sentado? All for One sonrió, poniendo los ojos en blanco mientras se inclinaba hacia un lado y extendía la mano. Zarcillos negros y rojos salieron disparados de sus dedos, se dirigieron hacia la puerta y la abrieron. Puedes buscarlo tú mismo. Toshinori le devolvió la mirada por un momento antes de levantarse de su silla y dirigirse al dormitorio. Nada parecía fuera de lo común. Solo una pequeña habitación normal con una cama cuidadosamente hecha, una mesita de noche, una lámpara y un armario vacío. Vacío, excepto por una cosa. Una foto, tirada en el suelo. Toshinori caminó hacia el armario, inclinándose y recogiéndolo. Su corazón se hundió al ver a Nana, abrazando y sonriendo al pequeño Kotaro. La foto apenas resistía por no ser más que material en descomposición, pero la imagen aún era visible. Toshinori regresó lentamente a la habitación, sin dejar de mirar la fotografía. All for One tomó un sorbo de su té, burlándose detrás de su taza. «Oh. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Está vivo?», preguntó Toshinori, llegando a la mesa. Le enfermaba lo débil que sonaba su voz delante del villano. All for One se burló encogiéndose de hombros. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Entonces, ¿me entiendes mejor ahora? Olmig frunció el ceño, con furia en sus ojos, una cantidad suficiente. Bueno, entonces supongo que es hora de ponerse manos a la obra. ¿Empezamos? Toshinori deslizó la fotografía en su cinturón y respiró hondo. Ya era hora. En un abrir y cerrar de ojos, Olmig envió un gancho directo a la barbilla de All for One, enviando al hombre directamente a través de su techo y elevándose hacia las nubes. All for One sintió una oleada de emoción cuando el dolor recorrió todo su cuerpo. Un solo golpe envió ondas por todas partes, sacudiendo sus huesos hasta la médula. Finalmente, un usuario de One for All que realmente valía algo.
Justo cuando All for One estaba a punto de detener su ascensión, una mancha roja y azul se precipitó directamente hacia él, agarrándolo por la cara y obligándolo a mirar directamente a los ojos de su oponente. He estado esperando esto. Hay esta cita que me encanta. Si un hombre te golpea, hazlo sangrar. Gritó Toshinori mientras lanzaba su puño directamente al All for One cabeza, alterando su rumbo y enviándolos de regreso al suelo. Él te hace sangrar, le rompes los huesos. Te rompe los huesos, mátalo. Ser golpeado es inevitable, contraataca el doble de fuerte. Me has golpeado más de una vez, así que tienes una deuda que pagar. All for One gruñó molesto, levantando su mano y extendiendo sus huesos en forma de lanza, solo para que Toshinori agarrara su muñeca y la rompiera limpiamente, rompiendo los huesos antes de que pudieran conectarse. Oh, mierda, tal vez esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Los dos se precipitaron hacia el acantilado con Toshinori agarrando la cara de All for One, estrellándola contra las rocas y arrastrándola hacia abajo mientras caían. Cañón de aire. Toshinori recibió un disparo, solo para darse la vuelta y aterrizar de pie. No solo me quitaste a mi familia, sino que también destruiste a muchas otras durante años. No más. Cada segundo que vivo en un mundo en el que se sigue viviendo es una auténtica pesadilla. All for One se levantó del suelo, con la cara casi raspada hasta el hueso. En mi defensa, no eran tu verdadera familia, uff. All for One recibió un puñetazo en la cara y su cabeza se alojó en el acantilado. ¿Estabas diciendo? Desalojándose del acantilado, All for One volvió a colocar su mandíbula en su lugar mientras su rostro comenzaba a reformarse. No te vas a divertir, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Golpearte hasta convertirte en pulpa será lo más divertido que jamás haré. Pero, por favor, por supuesto, no toméis esto en serio. Cuanto más fácil sea para mí, mejor. All for One suspiró, haciendo crujir su cuello. Bien. Fuush. El viento explotó desde la forma de All for One, el suelo bajo sus pies se erosionó. Los árboles y la hierba que los rodeaban fueron arrancados de la tierra cuando All for One comenzó a deformarse. Sus músculos se expandieron, huesos en forma de lanzas sobresalieron de sus brazos, hombros y espalda mientras un rayo negro se disparaba en el aire. Su piel comenzó a agrietarse y endurecerse, y sus pies se levantaron del suelo cuando su rivet staff salió disparado de su columna, como ramas partidas que colgaban en el aire. Puñalada de remache, huesos con forma de lanza, hiperdurabilidad, potenciadores cinéticos, aumento muscular, potenciador de fuerza. Solo una fracción de todos los poderes que poseo. Así como lo has hecho tú, en tu tiempo libre solo he acumulado más poder. Derriba mis redes, mis camiones, mis hombres, hazlo todo lo que quieras. No importa, nunca lo hizo. Todo un medio para un fin. Esto termina. Una vez que estés muerto, pronto tendré todo lo que he estado deseando. Espero que hayas hecho las paces, Olmig, porque una vez que te hayas ido, no le daré nada al mundo. Toshinori lo miró con expresión inexpresiva, sin impresionarse por la transformación que ocurría ante él. Está bien. All for One frunció el ceño ante el desinterés de Olmig, pero decidió no dignificarlo con una respuesta adecuada. Comienza. Ftoom. El bosque explotó en una onda de choque por el impacto de los dos titanes. Olmig levantó su brazo, bloqueando el ataque y empujando hacia atrás. Los zarcillos negros de la espalda de All for One vinieron hacia él desde ambos lados, pero Toshinori rápidamente rechazó los zarcillos de su izquierda. En un instante, juntó los zarcillos de su derecha con ambas manos y los redirigió, apuñalándolos directamente en el pecho de All for One, pateándolo. ¿Qué fue eso de la hiperdurabilidad? All for One lo ignoró y cargó de nuevo, su golpe bloqueado sin esfuerzo por Toshinori una vez más. Esta vez, sin embargo, docenas de zarcillos atacaron mientras All for One continuaba atacando al héroe con una velocidad asombrosa. Olmig apenas reaccionó mientras desviaba cada golpe, balanceándose y zigzagueando sin ceder terreno, el bosque temblando con cada golpe conectado. El brazo de All for One creció en tamaño, lanzando un último golpe, combinado con Sword Cannon, enviando a Toshinori volando hacia atrás entre los árboles. Sin embargo, el héroe continuó sin dar indicios de lucha mientras se deslizaba hacia atrás, manteniendo el equilibrio. En un arrebato de velocidad, All for One volvió a estar sobre él. Crescent Blade surgió de los brazos de All for One, sus zarcillos los tomaron y lanzaron múltiples a Toshinori.
All Might saltó en el aire, evitando por poco las navajas mientras All for One lo seguía por encima de la línea de árboles. Sus puños chocaron, sus fuerzas parecían iguales en el momento. Con su ventaja aérea, All for One giró alrededor de Toshinori con sus huesos en forma de lanza sobresaliendo de su puño, lanzando un gran golpe hacia su oponente. Toshinori lo alejó de un golpe, rompiendo los huesos en el proceso. Toshinori golpeó el aire, enviándolo de regreso al suelo y a All for One más arriba. El villano gruñó molesto, flotando hacia el suelo. Pero, justo antes de que pudiera llegar a los árboles, All Might atacó de nuevo, golpeando limpiamente su costado izquierdo. All for One aterrizó nuevamente en el campo de tierra que solía ser tierra forestal, y se giró para ver a All Might aterrizar también. Sentado entre ellos, a unas pocas docenas de metros de distancia, estaba el brazo desmembrado de All for One. All for One miró hacia su lado izquierdo, la sangre brotaba de donde su brazo se había roto limpiamente desde el hombro. Se rió entre dientes y volvió a mirar a su enemigo. Ciertamente te has vuelto más fuerte. Tal vez también debería haber hecho un viaje a Estados Unidos. Fue bastante estúpido no seguirme a Estados Unidos cuando estaba mucho más débil, dijo. Respondió Toshinori, haciendo crujir sus nudillos. ¿Y arriesgarme a quedar expuesto en una tierra que no es la mía? No lo creo. Podrías haber volado mi vuelo. Fuom. Encendido. Una combustión concentrada se disparó directamente desde la espalda de All for One, enviándolo directamente hacia All Might. Pero Toshinori simplemente se inclinó hacia atrás, dejando que All for One pasara sobre él. All for One giró, patinando sobre la tierra y volviéndola negra en el proceso. Sus ojos se abrieron, sorprendido al encontrar que All Might ya venía hacia él a velocidades inesperadas. Chocaron una vez más, deformando el terreno a su alrededor como un palo en la arena. Continuaron acelerando por la tierra, chocando una y otra vez sin que ninguno de los dos pudiera asestar un golpe sólido. Incluso con su Rivet Stab y Black Lightning, All Might pudo evitar o simplemente dominar sus ataques. Toshinori de repente se lanzó a una patada deslizante, haciendo tropezar a All for One y enviándolo por el aire. Detuvo su ascenso, pero inmediatamente fue abordado y enviado más arriba. All Might agarró la garganta de All for One y le golpeó repetidamente la cara con el puño. El villano podía sentir su cráneo romperse con cada golpe. Sus zarcillos de remache salieron disparados de él como un puercoespín, pero All Might fue demasiado rápido y rápidamente usó el pecho de All for One para saltar. All for One disparó su canon hacia Toshinori, enviándolo a caer en picado hacia el suelo y estrellándose en el centro de la cabina. Usando su ignition nuevamente, All for One se disparó hacia la cabina, su brazo se expandió mientras golpeaba el cuerpo de All Might. Pero Toshinori giró su cabeza hacia un lado, causando que All for One solo golpeara el suelo. All Might respondió, golpeando ambos oídos de All for One, la sangre explotó de sus oídos mientras sus tímpanos explotaban. Con su oponente aturdido, Toshinori golpeó con su puño la nariz de All for One, enviándolo hacia el cielo. Pero, antes de que el villano pudiera llegar demasiado alto, levantó la mano y agarró la pierna de All for One, y procedió a golpearlo como a un muñeco de trapo, con huesos con forma de lanza y zarcillos remachados rompiéndose en el proceso. Con un golpe final, All for One fue enviado a través de las paredes de la cabaña y atravesó el bosque, subió la ladera de la montaña, deteniéndose en el aire con su levitación. ¡Oh, ups! All Might gritó, su voz llegó a All for One mientras su regeneración le devolvía la audición. ¿Quieres esto de vuelta? ¿O puedo quedármelo como recuerdo? All for One frunció el ceño al ver a Toshinori levantando su pierna desmembrada, agitándola en el aire. Había visto pelear a All Might en la televisión. Siempre tenía algún tipo de broma tonta o parloteo para lanzar a sus criminales, nunca parecía callarse. Pero ahora parecía extrañamente tranquilo, aparte de algunas burlas aquí y allá. No le estaba dando a All for One el intercambio que esperaba, todo en un pequeño esfuerzo por molestarlo. Estaba funcionando. Tarareando para sí mismo, All for One flotó de regreso a All Might con un suspiro. Quizás te he subestimado demasiado. Pero, aún así, si bien tu confianza es admirable, es errónea. Me tomaste el brazo y la pierna, sí. Pero tal vez esto sea un sombrío recordatorio de a quién te enfrentas exactamente. Sus zarcillos salieron disparados, alejando su pierna de Toshinori y alejándose más para recuperar su brazo.
Toshinori simplemente observó con interés cómo las extremidades de su enemigo regresaban a él, eran colocadas nuevamente sobre sus muñones ensangrentados y rápidamente se volvían a unir y reformar a su cuerpo. Con un gruñido de esfuerzo, todas las heridas de All for One sanaron, dejándolo sonriendo. Bueno como nuevo. Impresionante, ¿no? Oh, pero muy frustrante para ti. Cada gramo de daño que causas es en vano. Incluso después de todos estos años, de todo este entrenamiento, eres un hombre de fuerza y resistencia finitas, que golpeas, pateas y agitas un río en un intento de detener su flujo. Realmente no sé qué esperabas. Lo que cualquiera de ustedes era. Décadas y décadas de este ida y vuelta, y todos y cada uno de ustedes siguen creyendo que me pueden vencer. ¿Cuál es el punto? ¿Terminaste? Toshinori lo interrumpió, aburriéndose cada vez más a cada segundo. No traje nada para tomar notas. ¿Habrá una prueba? ¿O puedo empezar a intentarlo ahora? All for One fulminó con la mirada a Toshinori, suspirando profundamente. Tienes razón. Creo que ya hemos calentado lo suficiente. El cuerpo de All for One comenzó a brillar de un blanco brillante, el viento soplaba detrás de él y destrozaba la tierra detrás de él. Multiplicador por 4. Impulsores cinéticos multiplicados por 4. Aumento muscular. Huesos primaverales. Encendido. La voz de All for One resonó y su cuerpo rebosó de poder. Puedo sentir tu ira, All Might. ¿Quieres humillarme, hacerme sufrir, hacerme sentir impotente? Ja ja ja. Un deseo que puedo admirar. Pero se ha convertido en tu perdición. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Ahora, prepárate para... Crack. La cabeza de All for One giró hacia atrás ante el golpe, enviándolo volando hacia atrás, cayendo al suelo mientras patinaba hasta detenerse. Toshinori se enderezó y giró su hombro hacia atrás. ¿Sabes? Me pregunto cuándo te darás cuenta de que tu amor de nunca callarte te deja completamente abierto constantemente. No necesito tus insolentes palabras de sabiduría. All for One gruñó, poniéndose de pie mientras su brazo crecía en tamaño. Solo te necesito muerto. All for One golpeó el aire, enviando una onda de choque a Toshinori, con el héroe esquivando hacia un lado. Incluso sin usar Sword Cannon, la fuerza del ataque atravesó el terreno y abrió un cráter en la ladera de la montaña. ¡Pra! All for One se lanzó hacia All Might, con Toshinori levantando la guardia, la fuerza del golpe disparó a Toshinori exactamente al mismo cráter. All for One siguió el ataque con otra carga de ignición, arrastrándolos a ambos a través de la montaña y saliendo por el otro lado. Mientras la montaña se desmoronaba detrás de ellos, All for One continuó su ataque, arrastrando a Toshinori a través de la línea de árboles, dejando hojas en llamas a su paso. Lanzó a Toshinori al cielo, más espadas en forma de media luna y rivet tendrils volaron hacia él. Usó su telequinesis para alterar la trayectoria de vuelo de las espadas, haciéndolas rodear a All Might en un esfuerzo por distraerlo. Un esfuerzo que resultó en su mayor parte infructuoso cuando Toshinori agarró una de las espadas en el aire. Su fuerza física era más fuerte que el agarre mental de All for One sobre ellas, y comenzó a cortar los remaches con velocidades cegadoras, incluso cuando estaba elevándose incontrolablemente en el aire. Pero podría usar esta ventana. Agregando su multiplicador a su ignición, All for One voló hacia All Might como un rayo de luz. Sus huesos con forma de lanza se hicieron añicos con el impacto, pero el golpe aún así aterrizó, lo que provocó que All Might volara alto hacia las nubes. Pero All for One fue aún más rápido. All for One aceleró hacia All Might, su rodilla se estrelló contra el estómago de Toshinori mientras Black Lightning recorría sus cuerpos y se adentraba en las nubes que los rodeaban. Sonrió ampliamente, moviendo todas sus peculiaridades en su brazo y golpeando a All Might directamente en la cara, enviándolo a toda velocidad hacia la tierra, estrellándose en una nube en forma de hongo de tierra y roca. La onda expansiva del impacto sacudió el bosque a lo largo de kilómetros, con polvo y escombros habitando el aire libre del bosque irreconocible. All for One regresó al suelo con su levitación, su ignición ya no pudo sostenerse. Una vez que sus pies tocaron el suelo, extendió la mano hacia atrás para inspeccionar su espalda y encontró que los daños eran tan graves como se esperaba. Toda su espalda se había abierto en múltiples lugares, carbonizando su piel hasta dejarla crujiente mientras el humo chisporroteaba saliendo de su carne roja carmesí. No es de extrañar que el pobre bastardo del que tomó esta peculiaridad quisiera que desapareciera. Parecía que su peculiaridad multiplicadora había gastado demasiado su encendido.
Esto ralentizaría su regeneración, pero afortunadamente, parecía que valía la pena correr el riesgo. Crack. All for One saltó en estado de shock cuando All Might saltó desde donde se había estrellado, aterrizando nuevamente en el campo de batalla con facilidad. All Might se levantó lentamente, limpiándose la sangre que goteaba desde su labio hasta su barbilla. ¿Eso es todo? All for One puso los ojos en blanco, haciendo uso de todo su ser para contener un gemido de cansancio. ¿A qué juego estás jugando, All Might? Esto no ha sido una pelea. ¿Estás tratando de cansarme para encontrar una oportunidad? Porque te puedo asegurar que eso no va a funcionar. No, tenías razón la primera vez. Esas palabras me dan ganas de vomitar, pero tengo que admitirlo. Usted tenía razón. Quiero hacerte sufrir por todo lo que has hecho. Para mí, para miles, para este mundo, no vas a dejar esta vida sin sangrar primero. Se derramará una gota de sangre por cada vida que hayas quitado. Jajaja, es así. Bueno, entonces estaremos aquí por bastante tiempo. El primer paso para lograrlo. Toshinori continuó, ignorando la respuesta. Es hacer que finalmente sientas miedo. All for One sonrió lentamente al ver crecer el odio en los ojos de All Might. Podía sentir la furia que emanaba de Toshinori como un vapor espeso en el aire. Tenía que respetar cuánto All Might estaba reprimiendo sus deseos de arremeter con todo lo que tenía, todo en un intento de deconstruirlo. Era hora de arreglar eso. Esto no es propio de ti. ¿Qué pensarían todos los niños pequeños que te admiran después de escuchar esas palabras? Tan odioso. Tan rencoroso. Entonces vengativo. ¿Qué pensaría el viejo? All for One sonrió, moviendo ambas manos hasta su cabeza, inclinándose hacia adelante y cubriéndose la cara mientras comenzaba a cambiar. Su piel se onduló, su cabello creció y su voz se volvió más clara. Finalmente levantó la cabeza, su transformación completa. Toshinori permaneció inexpresivo mientras el rostro de All for One se convertía en el de Nana, junto con una voz burlona a juego. ¿Qué pensaría yo, Toshi? Pensé que me ibas a vengar. Se suponía que debías vencerlo. Se suponía que debías salvarnos a todos. Y ahora mírame, huesos en forma de lanza sobresalían del brazo de Nana mientras se cortaba la garganta, dejando que la sangre brotara y fluyera hacia el suelo. Me dejaste morir. Me dejaste atrás. Se suponía que eras más fuerte. Se suponía que traerías la paz. Más de 20 años después, y mira, él aún vivo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Corriendo por Estados Unidos? ¿Jugando con un asesino? Si hubieras sido mejor, puede que todavía esté con mi verdadero hijo. Sabes, soy muy consciente de que me estás provocando. El problema para usted es que no tiene la menor idea de lo que está pidiendo. Toshinori respiró hondo y exhaló con un gruñido bajo. Así que recuerda, All for One, tú pediste esto. Ja. Entonces por supuesto. Muéstrame exactamente lo que yo. All for One ni siquiera podía ver a Toshinori moverse cuando un puño de repente empaló su diafragma, salió por su espalda y rompió parte de su columna hasta convertirla en polvo. Smash. Toshinori luego disparó su siguiente puño a la mandíbula de All for One, rompiendo la mayoría de sus dientes en nada y llevándose la mayor parte de su mandíbula con ellos mientras el villano era lanzado a través de rocas rotas y árboles caídos. No me dejaste terminar. El segundo paso para enseñarte el miedo es mostrarte lo poderoso que soy en realidad. All Might volvió a estar sobre él en un instante, con cientos de golpes destrozando su cuerpo en cuestión de segundos. All for One ni siquiera pudo contrarrestar. Quedó impresionado y en el proceso quedaron pedazos de su cuerpo. Texas. All Might alcanzó a All for One, agarrándolo por el brazo y girándolo a tal velocidad que comenzó a formarse un tornado. Lanzó All for One, el aire se dispersó cuando la piel de All for One comenzó a desprenderse por la fuerza del viento. All Might pasó rápidamente a su lado, girando para encontrarse con el cuerpo de All for One con su puño. Smash. El puñetazo aterrizó directamente en el pecho de All for One, su corazón prácticamente explotó fuera de su espalda cuando fue arrojado a un ciclón de aire que rompió todo a su paso. All Might entró en el ciclón con facilidad, una ráfaga de golpes golpeó a All for One tan rápido que le quemó la piel. Termina hoy. All Might agarró el pie de All for One, deteniéndolos a ambos mientras resbalaban por el suelo. Usó su otra mano para agarrar la nuca de All for One, levantándolo y golpeando su espalda superior sobre su rodilla con un crujido repugnante. No morirá más gente por tu culpa.
Agarró la cara de All for One, la estrelló contra el suelo y repetidamente golpeó su cabeza con grandes pero poderosos golpes. De nuevo. No más padres. Y otra vez. No más madres. Y otra vez. No más niños. Y otra vez. Y. No. Yo. Toshinori golpeó con ambos puños el pecho de All for One, hundiéndose por completo en el proceso. Se puso de pie y miró su obra con orgullo y disgusto. Era un espectáculo horrible, y hacérselo a alguien era horrible, pero, para All for One, haría una excepción. Por una vez, solo una vez, consideraría necesaria la brutalidad extrema. Podía ver los músculos tratando lentamente de recuperarse en su lugar. El brazo izquierdo de All for One se levantó temblorosamente, el negro y el rojo comenzaron a extenderse por las yemas de sus dedos, pero Toshinori pisoteó con fuerza el bíceps del villano, aplastando el brazo y separándolo del cuerpo. Por si acaso, agarró el otro brazo de All for One, arrancándolo con facilidad y arrojándolo a un lado. Toshinori levantó su puño, los penetrantes ojos azules que brillaban en la noche eran lo último que All for One vería. Espero que hayas hecho las paces, porque a donde vayas no las tendrás. All for One jadeó en busca de aire, pero todo lo que salió fue un gorgoteo mientras la sangre llenaba sus pulmones colapsados. No podía sentir la mayor parte de su lado izquierdo y se dio cuenta de que probablemente la mayor parte había desaparecido. Sus propios huesos con forma de lanza fueron apuñalados en él, y su regeneración ni siquiera sabía por dónde empezar mientras intentaba activarla. Uno de sus párpados había desaparecido, junto con la mayor parte de ese lado de su cara. All-Mig superó con creces cualquier expectativa que pudiera haberle fijado. Estaba mordiendo más de lo que podía masticar. Su plan estaba resultando contraproducente y se desmoronaría por completo si no encontraba la oportunidad perfecta para ejecutarlo. Si fallaba, todavía tenía la peculiaridad de autodestrucción. Si realmente iba a morir aquí, entonces no le daría a All-Mig la satisfacción de terminar el trabajo él mismo. Forzó su multiplicador en su peculiaridad de regeneración, pero no sería lo suficientemente rápido para curar todo su cuerpo. Entonces, lo centró en un solo lugar. Estados Unidos ja. Un desastre de carne y hueso sin terminar salió disparado del lado derecho de All for One en la forma de lo que podría considerarse un brazo, apuntando directamente a All-Mig. ¿Soy puro rayo? La visión de Toshinori se llenó con una luz blanca cegadora que emanaba del brazo restante de All for One. Lo esquivó hacia la derecha lo más rápido que pudo, pero ya era demasiado tarde. Toshinori sintió un dolor inimaginable atravesar su costado izquierdo. Sintió que algo se abrió en su cuerpo, un calor abrasador saliendo de la herida con ríos de sangre. Se deslizó hacia un lado y se estrelló contra un árbol inclinado, lo único que podía mantenerlo en pie. Resultó que no necesitaba mirar. Todo lo que necesitaba era un sonido de chapoteo en su abdomen y la sensación de que algo grande amenazaba con salirse de su herida. De repente sus piernas se sintieron débiles, su cuerpo comenzó a temblar y su respiración se volvió ronca. Su dolor se adormeció cuando su cuerpo entró en shock. Ni siquiera quería mirar. All-Mig se agarró el estómago, o lo que quedaba de él. Cayó de rodillas, resollando sangre mientras más sangre brotaba de su costado. All-Mig podía sentir sus intestinos moverse bajo su agarre, rogando caer fuera de su cuerpo. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse cuando la bilis mezclada con sangre salió disparada de su boca y cayó al suelo ante él. Era una sensación que nadie debería sentir jamás. All for One levantó la cabeza, sus ojos borrosos encontraron a All-Mig antes de descansar en el suelo, jadeando y jadeando mientras su lado derecho comenzaba a crecer lentamente desde el desastre sangriento y quemado en el que se había convertido. Jeje urg. Jeje. Jajajajaja. AGRH, toda esa bravuconería se ha derramado en tus intestinos. ¿Comprendes siquiera las peculiaridades que tengo almacenadas dentro de mí? All for One se obligó a sentarse y su carne se reformó lentamente. Gruñó cuando su cráneo comenzó a volver a su lugar y los huesos de su brazo comenzaron a regresar. Tan confiado, tan poderoso y, sin embargo, tu lamentable deseo de venganza te cegó ante algo tan simple. ¿De verdad pensaste que te mostraría toda mi mano desde el principio? ¿Y, tú, Urg, crees que he terminado? All for One normalmente encontraba divertida la lucha inútil, pero esto era una locura.
El villano se levantó con piernas temblorosas que aún no habían terminado de regenerarse, desplomándose contra un árbol caído y tosiendo una cantidad preocupante de sangre, incluso para él. Su peculiaridad de curación no pudo seguir el ritmo de todas estas lesiones, era demasiado lenta. Incluso yo debo admitir, tu tenacidad es algo digno de admirar. Te has convertido en mucho más que cualquiera de los débiles que te precedieron. All for One logró ponerse de pie con un gemido y sacudiendo la cabeza. Pero no, hemos terminado aquí. Dije, All for One se dio la vuelta y abrió mucho los ojos ante la vista que tenía ante él. All Might estaba nuevamente de pie, con un brazo presionado contra su costado, la sangre fluía por su costado mientras se podía ver carne y tripas entre sus dedos. Toshinori escupió sangre en el suelo y su mirada volvió a la de su oponente. La rabia y la determinación en sus ojos no habían disminuido, sino que se habían intensificado 10 veces. Nosotros, no hemos terminado. All for One tropezó hacia atrás, su cuerpo apenas aguantaba mientras sus heridas comenzaban a superar sus peculiaridades. En todos sus muchos años en este planeta, nunca había conocido a un hombre con tanta tenacidad, con una voluntad de lucha tan fuerte. Cualquier otro humano con sus intestinos amenazando con salirse de ti en cualquier segundo se habría rendido, o al menos habría intentado huir. Pero la mirada en los ojos de All Might hacía que pareciera que no estaba herido en absoluto. All for One lo miró asombrado, negándose a creer que el pequeño hoyo en su estómago fuera alguna apariencia de miedo. ¿Qué eres? Yo soy el hombre todopoderoso. El símbolo mundial de paz y justicia. All Might dio un paso adelante, parándose erguido, con los hombros hacia atrás y una amplia sonrisa en su rostro. La conclusión de tu historia. ¿Toshinori estaba ignorando su dolor? Demonios, no. No podría aunque lo intentara. Aparentemente entrar en shock no podía hacer mucho, porque lo que realmente quería hacer era gritar a todo pulmón con cada músculo que movía. Pero no podía permitírselo. Era hombre muerto si esto continuaba por mucho más tiempo. Solo necesitaba asegurarse de que All for One muriera con él. Nana confiaba en él. Torino, David, Nagant, Niuteye, los portadores del pasado, el mundo entero, incluso si no lo sabían, confiaban en él. Esto tenía que terminar. Ahora. All for One estaba débil, pero solo temporalmente. Tenía que actuar. Esto ya no era justicia ni venganza, era supervivencia. Smash. Toshinori se lanzó hacia All for One con un golpe claramente inesperado, mientras All for One era enviado de regreso volando, su cuerpo ya desmoronándose nuevamente. Su regeneración se estaba desacelerando y tenía que seguir así. La sangre volvió a salir de su boca y pudo sentir sus entrañas deslizándose en su mano. Casi preferiría soportar el dolor antes que la incomodidad en ese momento. All for One se detuvo en el aire, mirando a Toshinori con rabia y pánico. ¿Cómo? ¿Cómo? Su rivet stab se disparó desde casi todas las direcciones de su cuerpo, dirigiéndose hacia Toshinori. All Might los rechazó con su mano libre, el resto se hizo añicos por las ondas de choque que enviaron sus golpes. Afortunadamente, incluso con todas esas peculiaridades a su entera disposición, All for One no fue exactamente creativo. All Might saltó directamente hacia él, una vez más siendo demasiado rápido para All for One y atravesando el costado del villano, dándole una muestra de su propia medicina. El dolor que le causó el ataque hizo que Toshinori fallara en el aterrizaje, cayendo al suelo y agarrándose el abdomen con dolor mientras All for One era lanzado más arriba en el aire. All for One jadeó cuando su estómago se rompió y la sangre cayó al suelo. Se giró y miró hacia abajo, hacia Toshinori que luchaba con una rabia cegadora. Según casi todas las versiones, All Might debería estar muerto. Otros 7 usuarios. Más de un siglo de trato con estas personas. Pero ninguno de ellos, ninguno, era como este hombre. Este hombre se aferraba a la vida y, aún así, logró hacer retroceder a All for One. Él todavía logró asestar golpe tras golpe. Él. Justo. Conservó. Luchando. Entonces, la única pregunta que nubló la mente de All for One fue: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? Con su gemido de rabia, All for One levantó su mano, el rayo impuro disparó al suelo hacia Toshinori. El rayo impactó, un brillante destello de luz se emitió hacia el cielo mientras el brazo de All for One se quemaba hasta quedar crujiente.
Árboles en llamas y trozos de escombros volaron por el aire cuando la onda de choque de la explosión excavó aún más la tierra árida en la que su batalla había convertido el bosque. Los ojos de All for One se abrieron cuando el polvo se disipó y vio que All Might ya no estaba allí. Todo lo que quedó fue un pequeño y apenas visible rastro de un rayo dorado que se acercaba hacia él. Y detrás de él. El mundo de All for One se desaceleró cuando vio la silueta de Toshinori cubrir casi por completo la luna, sus brillantes ojos azules penetraban en la sombra oscura. Podía sentir el poder que emanaba de Toshinori en el aire, sus propios huesos, incluso en el estado casi fatal del héroe. No pudo esquivarlo. No pudo contrarrestar. Fue muy tarde. Esto fue. Por primera vez en más de un siglo, All for One sintió miedo. United. El puño de All Might se estrelló directamente contra la sien de All for One, un crujido sofocante resonó por todo el bosque mientras la sangre y la materia gris salían de la cabeza del villano y se elevaban al aire como una niebla, pintando el cielo estrellado como si los cielos mismos hubieran sido destruidos. All for One se quedó entumecido, sintiendo que se perdía la conexión con su cuerpo. No podía ver con su ojo izquierdo, si es que todavía estaba allí. Podía sentir su pómulo hundirse, sus dientes convirtiéndose en polvo y su cráneo rompiéndose como vidrio mientras su cerebro aumentaba de dolor y luego comenzó a perder toda sensibilidad. Mientras se lanzaban hacia la tierra, el villano podía sentir que la piel de su lado derecho comenzaba a arder y desgarrarse por la velocidad de su descenso. Status off. En su oído derecho, el único que le quedaba, All for One pudo escuchar un fuerte estruendo desde arriba por encima de los fuertes vientos. La ruptura de la barrera del sonido. Si este realmente iba a ser su fin, entonces tenía que darle esto a All Might. Lo convirtió en un espectáculo increíble. Smash. El mundo de All for One se volvió negro cuando Toshinori finalmente entregó su cuerpo al suelo. Toshinori golpeó la cabeza del villano contra el suelo, abriendo la tierra mientras el mundo a su alrededor implosionaba por la fuerza del impacto. Como si fuera una tela azotada, la superficie se onduló y se desmoronó a lo largo de kilómetros y kilómetros, siendo levantada por el colosal tornado que siguió creciendo desde la zona cero. Los árboles se convirtieron en nada más que hojas arrastradas por el viento, y las montañas circundantes comenzaron a erosionarse debido al viento. La tierra se abrió cuando los terremotos sacudieron el bosque, abriendo un desfiladero a través de lo que quedaba del bosque cercano y millas más allá. Toshinori se agarró a una cornisa rocosa, apenas capaz de sostenerse cuando el suelo debajo de él se derrumbó. Observó a All for One caer profundamente en el cañón, un largo chorro de sangre fluyendo de lo que la mayoría ya ni siquiera podía considerar una cabeza. El cuerpo de All for One desapareció en la oscuridad, en las profundidades de abajo. Morir como vivió, donde pertenecía. Los vientos de arriba finalmente cesaron, lo que permitió a Toshinori levantarse dolorosamente y trepar hasta el lugar más cercano de terreno seguro. Toshinori se puso de rodillas, agarrando lo que quedaba de su estómago mientras los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse. Miró hacia el cielo y vio las nubes oscuras que su ciclón dejó en círculos mientras el sol naciente se asomaba en el horizonte. Supongo que no es una mala vista para morir. Toshinori suspiró, escupiendo sangre en su regazo. Pero supongo que realmente no puedo tener nada bueno, ¿verdad? Toshinori luchó por ponerse de pie, tropezando con escombros tras escombros. Árboles y rocas continuaron cayendo del cielo, como consecuencia de su golpe. Después de todo eso, si Toshinori murió por la caída de una roca, bueno, al menos su muerte sería divertida. Él podría hacer esto. Estaba simplemente, a muchas millas del hospital más cercano, pero podía hacer eso. ¿Quién necesita un estómago de todos modos? Su dieta realmente no cambiaría. Pero nada de alcohol. Oh, maldita sea, nada de alcohol, decir eso significa que tengo un problema. Vaya, tal vez esto sea realmente algo bueno. Sigue adelante, Toshinori. Sigue distrayéndote del dolor insuperable. Sigue walking Rauf. Toshinori se cayó y tosió aún más sangre. Arrastrándose. Sigue arrastrándote, y desangrándote. Toshinori. Oh, gracias a Dios. Toshinori levantó la vista y vio a Torino corriendo hacia él, saltando sobre el cañón recién formado para alcanzarlo. Se deslizó sobre sus rodillas cuando llegó a Toshinori, sus ojos se abrieron al ver el estómago de su estudiante. Mierda, chico.
No te preocupes, creo que no es tan malo como parece, Guaak. Toshinori se dobló y más sangre y bilis salieron de su boca. Ya ni siquiera tengo estómago. ¿De dónde viene todo esto? Vamos, Niuteye está en camino. Él puede llevarnos al hospital más cercano. Muy bien, vamos. Au. Torino gruñó mientras ponía a Toshinori sobre su espalda, sabiendo ya que se arrepentiría en la mañana. Maldita sea, soy viejo. Jejeje. Sí, sí, ríete ahí atrás. Entonces, ¿ya está hecho o debería caminar mucho más rápido? Pregunta a los fragmentos de su cerebro que todavía están en mi puño. Santo infierno, chico, dijo. Torino gruñó, continuando cargando a su alumno. No pensé que ibas a soportar todo este lío irreconocible, algo tan literalmente. No puedes decir que no soy eficiente, por cierto, lo siento si vomito en tu hombro. No te preocupes por eso, simplemente mantente despierto. Torino continuó caminando a través de lo que era casi un maldito páramo. Si no fuera por el bosque distante que permaneció intacto durante la batalla, ni siquiera sabría dónde se encuentra. Oye, tal vez estoy loco por toda la pérdida de sangre, pero, ella está orgullosa de mí, ¿verdad? Nana nunca estuvo orgullosa de ti, niño. Yo tampoco lo fui nunca. Jajaja, esa última parte es mentira. Jejeje, sí, lo fue. Aif. La imagen de Toshinori y Torino alejándose se desvaneció en una niebla negra, dejando a Izuku y Nana solos en el vacío una vez más. Bueno, Nana se volvió hacia Izuku y se encogió de hombros, eso resume todo. Tú sabes el resto. ¿Qué estamos pensando? Estoy pensando que voy a apreciar mi estómago todos los días por el resto de mi vida. PFFT, sí, yo también, si tuviera uno. Pero, ¿en serio? Izuku suspiró, frunciendo el ceño mientras su mirada caía a sus pies en profundo pensamiento. Estoy pensando que estoy aún más aterrorizado que antes. All Might era más fuerte, más rápido, pero All for One podía tener literalmente cualquier cosa a su disposición. Y este era All Might en su mejor momento, pero no estoy ni cerca de estar listo para enfrentar ese tipo de poder. Esto ni siquiera incluye el hecho de que All for One podría haber recopilado cualquier cantidad de peculiaridades diferentes desde entonces. Pero, al verlo pelear, puedo ver que incluso con todos estos poderes a mano, no puede manejarlo todo. Todavía confía en el instinto básico. Intenta abrumarte en todos los frentes, sin dejarte espacio para respirar. Parece disfrutar la pelea, o más bien la idea de que su oponente sufra por ello. Podría haber usado su carta de triunfo, o todas las que tenga, en un momento dado. Pero no lo hizo. Confía más en la pura potencia bruta que en ser engañoso. Él cree que ni siquiera necesita molestarse en ser más astuto que su oponente. Nana sopló una frambuesa, conjurando una silla debajo de ella para sentarse mientras apoyaba su mejilla contra su puño. Desafortunadamente, no está del todo equivocado al pensar eso. El ingenio solo te llevará hasta cierto punto contra un poder como ese. Eso es cierto, pero tenemos nuestro propio poder que nos respalda. Tal vez, no lo sé, podemos abrumarlo en su lugar. Al final, entró en pánico y Olmig dejó en claro que no es invencible. Un animal acorralado es cuando más peligroso es. Sí, Izuku suspiró, cruzándose de brazos. Olmig tenía razón y no con respecto a Torino. Una pelea uno contra All for One no es buena, pero cualquiera que no tenga el poder para mantener el ritmo puede ser más un perjuicio que cualquier otra cosa. Tengo el fuerte presentimiento de que a Hirou no le gustará escuchar eso. Ella es inteligente. Ella ya lo sabe. Puede que la frustre muchísimo, y a mí también, pero yo, seguiré pensando. Tenemos tiempo, eso espero. Es un comienzo, dijo. Nana se rió entre dientes. De esto se puede sacar algo positivo, afirmó. Izuku finalmente esbozó una sonrisa. Toda mi vida he idolatrado a All Might. Una vez que lo conocí como algo más que el héroe, la imagen, poco a poco comenzó a convertirse en el hombre que había detrás de todo. Pero, al ver todo lo que ha pasado, su dolor, tanto físico como mental, ahora es más mi héroe que nunca. Ni siquiera pensé que eso fuera posible. Él tiene ese efecto en las personas. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes, sobre esa foto? Nana frunció el ceño mientras sacudía la cabeza. No le des mucha importancia. Estaba en mi casa, ¿recuerdas? Esa foto quedó prácticamente destruida, muy probablemente por la explosión. Estaba tratando de meterse con Toshi. ¿Y si no lo fuera?
Nana se sentó en silencio, recostándose y cruzando las piernas, apoyando las manos en las rodillas. Entonces, ¿qué puedo hacer de todos modos? ¿Qué podría haber hecho alguien? Así que, hasta que se demuestre lo contrario, déjame creer que todavía está ahí fuera, ¿de acuerdo? Izuku asintió, decidiendo no insistir en el tema. Entiendo. No dejaremos que se meta en nuestra cabeza. Ya no. Pero supongo que este es el final de nuestras pequeñas escapadas de memoria. Al menos por ahora. ¿No vas a desaparecer de mí y volver a hablarme solo en destellos? No en tu vida, dijo. Nana extendió la mano, agarró su cabeza y lo bajó para besarle la frente. Cada vez que me necesites, estaré aquí. Pero tengo la sensación de que te has perdido la sensación del sueño real. Me parece que he estado despierto durante días. Y, sin embargo, al mismo tiempo no me siento cansado. No lo pienses demasiado. Simplemente sigue el consejo de Toshinori y relájate. Pero, además, no bajes la guardia. ¿No es ese tipo de yuxtaposición? Creo que es más bien un equilibrio fino. Ahora sal de aquí, chico. Tengo algunas ideas que hacer. Cuando la imagen de Nana de Izuku comenzó a desvanecerse, pudo vislumbrar por última vez cómo Vestige Space se transformaba en otro recuerdo. Nana observó cómo un adolescente Toshinori jugaba en el patio trasero con un pequeño Kotaro, su esposo a su lado. Aif. Izuku jadeó mientras se despertaba de un salto. Sus ojos se encontraron con el techo de su habitación. La falta de luz en la habitación le mostró que el sol se había puesto hacía mucho tiempo. Al menos esta vez no tenía malas noticias explícitas. Era simplemente preocupante. ¿Pero qué más había de nuevo? Aunque All Might estaba vivo y técnicamente derrotó a All for One, aunque solo fuera temporalmente, todo lo que encontró en esta historia fue tragedia. Nana estaba muerta, su marido estaba muerto, su hijo posiblemente estaba muerto, Lady Nagant estaba en prisión por asesinato, Torino estaba igual de paranoico y cerrado, y All Might estaba solo con poderes menguantes. Y, para colmo, All for One aparentemente todavía estaba vivo ahí fuera. ¿De qué tipo de monstruosidad aceptó ser parte? La peor parte de todo es que, a menos que se detuviera a All for One antes de que lo que estaba planeando se hiciera realidad, habría muerte. Montones. Especialmente si All for One todavía estaba en el mismo nivel que vio en los recuerdos. Izuku simplemente sabía que tenía que evitarlo. De alguna manera. En su mirada al pasado, todo lo que encontró fue tragedia. Tragedias que aún dejaron ecos en el presente. Las palabras de All Might mientras golpeaba repetidamente la cara de All for One estaban dando vueltas en su cabeza. No más, dijo. Izuku susurró para sí mismo. Miró uno de los carteles restantes de All Might que había dejado en su pared. ¿Se suponía que era mejor que este hombre? Parecía imposible, pero... el tiempo de dudar de sí mismo ya había quedado atrás. En un año, de alguna manera había pasado de ser alguien que sentía que no tenía nada que perder a alguien que tenía absolutamente todo que perder. All Might siguió luchando, incluso con los intestinos saliendo de su cuerpo. Incluso con el corazón roto. Incluso cuando sentía que no tenía nada que perder. La gente siempre decía que había que temer a un hombre que no tenía nada que perder. Pero también debes temer al hombre que tiene todo que perder y que haría absolutamente todo lo posible para conservarlo. O, al menos, mantenerlo a salvo. Para salvar al mundo, para salvar a sus seres queridos, no había límite a lo que podía soportar. Tenía que permanecer firme, inamovible e inflexible. No podía haber dolor que no pudiera soportar. Había dicho antes que obtener One for All, ingresar a la UA y encontrar a Kyouka había gastado toda su suerte por el resto de su vida. No le importaba lo que hiciera falta. Si tuviera que pagar ese precio, asumir la responsabilidad de la batalla de otra persona, morir por lo que amaba. Bien entonces. Aif. Habitación de Kyouka. Kyouka daba vueltas y vueltas, casi llegando al punto de renunciar a cualquier sueño. Finalmente suspiró, recostándose boca arriba y mirando al techo, apenas capaz de verlo ya que la luz de la luna era la única fuente de luz. Al final resultó que, dormir sin Izuku apestaba, y ella simplemente no se dio cuenta hasta que él se fue. Bueno, eso es lo que deseaba que fuera lo único que le impidiera dormir. El paseo literal de Izuku por Memory Lane fue increíblemente fascinante al principio, pero luego se volvió completamente contra ella, retorciendo su estómago en cada nudo que uno pudiera imaginar.
Ya era bastante malo que la descripción de All Might de All for One fuera la de una fuerza casi imparable, pero ahora One for All decidió que quería hacer las cosas interesantes y aumentar aún más las desventajas. ¿Qué hizo Izuku para merecer todo esto? ¿Por qué tenía que seguir sufriendo? Era parte de la razón por la que no había sacado a relucir sus propios problemas durante un tiempo, fuera de su propio instinto de guardárselo para sí misma que aún persistía en su mente. Con todo lo que pasó con Izuku e Inko, y ahora todo lo que estaba pasando con One for All, se sentía mal incluso por sacar a relucir su cuerpo. Izuku seguía siendo constante con su promesa de cambiar lentamente su forma de pensar, pero eso solo demostraba lo puro que era. Incluso en momentos como este, con todo lo que llevaba sobre sus espaldas, él la atendía sin necesidad de que se lo pidieran, porque sabía que ella nunca lo pediría directamente. Kyouka sabía que ella hizo mucho por Izuku, como él siempre insistió en que ella hiciera. Ella hizo todo lo posible por ser todo lo que él necesitaba, cuando lo necesitaba. Era lo mínimo que podía hacer por él. Pero ella simplemente no podía hacerlo todo, lo sabía. Ser una novia solidaria solo podía llegar hasta cierto punto. Él todavía era quien tenía todo el peso sobre sus hombros. Todavía recordaba lo que Inko le había dicho la noche después de los exámenes parciales. Ella solo necesitaba estar con él, y lo imposible se convertiría en un juego de niños. Encontrarían una manera. Inko tenía que tener razón, no había otra opción. Ellos tuvieron que encontrar una manera. Si había una manera de ayudar a Izuku a llevar estas cargas, ella tenía que encontrarla. Izuku ya había sufrido suficiente. No merecía nada de esto. Después de más de una década de infierno, consiguió un milagro. Esta sería la parte donde Izuku diría que recibió un milagro, y One for All tampoco fue tan malo, refiriéndose a Kyouka como dicho milagro, como el bastardo tonto que es. Y, por alguna razón desconocida que Kyouka todavía no podía entender, funcionaría completamente en ella y su interior se derretiría como mantequilla. Eso es lo que corría el riesgo de perder. Lo que el mundo corría el riesgo de perder. Podrían perder a su mayor héroe incluso antes de conocerlo. Ella lo rechazó. ¿Tenía ella una solución? No, no ahora. Pero de alguna manera. A ella no le importaba lo que hiciera falta. Para que Izuku tuviera la segunda oportunidad que merecía, si ella tenía que asumir la responsabilidad de la batalla de otra persona, morir por lo que amaba. Bien entonces. Aif. Residencia Yaji. Toshinori se metió las vitaminas en la boca, enjuagándolas con agua, suspirando mientras dejaba su vaso y se apoyaba en la encimera del baño. Respiró hondo mientras se pasaba una mano por la cara y agachaba la cabeza. Todos estos fantasmas que regresaban para perseguirlo no eran lo que esperaba de sus vacaciones de verano. Cuando animó al joven Midoriya a ir por One for All Memory Lane, no pensó que lo arrastrarían por el camino. No es que fuera del todo malo, pero simplemente deseaba poder recordar los buenos momentos, y no. Toshinori volvió a mirarse en el espejo y se levantó la camisa para ver su vieja herida. Dios, esa cosa era fea. Fue tan estúpido al no recibir el tratamiento adecuado y continuo. En aquel entonces, estaba seguro de que All for One estaba muerto. Se había ganado algo de tiempo de recuperación. Demonios, si hubiera llamado a David, habría venido a Japón en un instante y lo habría arreglado de 1000 maneras diferentes. Si pudiera detenerse por un momento, conseguir más ayuda, volver a la normalidad con su dieta, recuperar algo de peso, recuperar fuerzas, tal vez podría sentirse más seguro de sus probabilidades contra el inevitable regreso de All for One. Pero había perdido su ventana, todo porque era un idiota testarudo que no podía quedarse quieto. ¿Cuánto le costaría? Quería ver al joven Midoriya convertirse en el héroe para el que nació. Quería ver a Am convertirse en el dúo más famoso que el mundo jamás hubiera visto. Quería ver al joven Midoriya y Hirou casarse. Quería verlos encontrar la verdadera paz y no verse acosado por sus errores. Pero, mientras All for One permaneciera, no era posible. Eso necesitaba cambiar. No le importaba lo que hiciera falta. Para que esos niños tuvieran la segunda oportunidad que merecían, si él tenía que asumir la responsabilidad por su incapacidad para terminar el trabajo, no poder ver todas esas cosas maravillosas y morir por lo que amaba. Bien entonces. Aif. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Fin del capítulo.